Un faro de esperanza, predicando el evangelio del reino de Dios en el mundo entero. Transmite www.cadena-adoración.com desde Tampa, Florida. Esta es la nueva dimensión de teleadoración en High Definition. Arrancando con una nueva dimensión de la radio de la internet cristiana. Esta es www.cadena-adoración.com Tampa, Florida. Esta es Radio Adoración en High Definition. Cadena Adoración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. Cadena Adoración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Aviv en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios, santo, aleluya. Cuando tengamos la cita bíblica nos ponemos de pie, leemos la palabra, oramos y continuamos por ahí con nuestro estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Vive Dios, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vive Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios santo, aleluya. Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra, pero que no se oyó. Gloria a Dios, aleluya. Santo vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Dios bendiga la audiencia. El versículo que vamos a leer en esta hora se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16. Dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Oramos. Te adoramos, Señor, y en esta hora necesitamos que nos bendigas de una manera especial, así también a los oyentes a través de radio y teleadoración. Señor, que esta palabra, que es medicina para todo mal del alma y del cuerpo, pueda ser eficaz, Señor, en cada uno de los oyentes y también de los aquí presentes. Espíritu Santo, sabemos que está hecho. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la epístola de 2 de Timoteo. Como ya nosotros sabemos, la primera y la segunda epístola son cartas pastorales dirigidas a Timoteo. El apóstol Pablo para Timoteo. Amén. Fueron para él, fueron un consejo, ya que en la segunda carta, la segunda epístola que nosotros vamos a estar viendo ahora, vemos que es una despedida que hace el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo es una exhortación hacia Timoteo para que cuando el apóstol Pablo termine sus días, ya estaba por terminar, recordando que él se encontraba preso, encadenado en Roma, y entonces él ya sabía que no iba a salir en ese tiempo, que ya estaba en sus días finales. Por lo tanto, tenía que pasarle la antorcha a Timoteo, que se encontraba en Efeso, que él tenía que empezar la gran trayectoria que había hecho el apóstol Pablo durante su viaje misionero. Y entonces vemos que esta iglesia en Efeso, pues empezó bien, era una iglesia buena, productiva, claro, pero también había ciertas cosas que contaminan a la iglesia, al pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso es que escogí el versículo 3:16 como base, porque nos enseña a nosotros
de que la palabra del Señor, todo esto que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un antídoto para nosotros, para estos días. Porque nosotros vemos, vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 3, y vamos a empezar viendo un segmento de cosas que se están moviendo hoy en día, pero más, no es que no las había en el tiempo del apóstol Pablo, ni mientras Timoteo estaba en esa iglesia, no es que no las había, sí había. Entonces, si nos hacemos una retroactiva de la historia de la iglesia, siempre vamos a ver cositas en medio de todo eso. Claro que sí, van a haber cosas, pero hoy en estos tiempos es más y más y más que nosotros los vemos cómo se levantan agresivamente, con qué agresividad se mueven, y entonces nosotros estamos viendo esos tiempos que son tiempos peligrosos, aleluya. Nosotros si vemos la historia de los gadarenos, que nadie se podía acercar a ese lugar porque habían los endemoniados, amén, y dicen que eran feroces, amén, que eran feroces, que nadie se les podía acercar a ese lugar porque eran feroces. Entonces, así de malos son estos tiempos, así de feroces, así de peligrosos son, y así es la amenaza hacia la iglesia, amén, hacia nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener esta palabra. Cuando Josué, cuando vemos que le decía que no se aparte este libro, medita en él de día y de noche, en todo tiempo, que no se aparte este libro de ti, porque hay un peligro si nosotros nos apartamos de esta palabra, si nosotros no aprendemos a amar esta palabra, como decimos que amamos a Dios, quizás nosotros podamos caer. Por eso es que dice la palabra, que el que esté firme, amén, tiene que afirmarse más. ¿Y cómo nos vamos a afirmar? No es que tengamos un fanatismo con esta palabra, pero es que esta palabra es vida. Esta palabra nos conduce hacia la vida eterna. Y si nosotros no hacemos uso de ella, ¿cómo nosotros nos vamos a defender? ¿De qué manera nosotros vamos a contrarrestar todas aquellas cosas? ¿Qué fundamento nosotros tenemos? Ninguno. Ningún fundamento tenemos si no tenemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Desde el principio nosotros lo podemos ver así. Porque les voy a decir, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces. Personas se acercan a mí que quizás ellos conocen la palabra, la conocen a su manera, la usan a su manera, la trazan a su manera, para ellos beneficiarse, para vivir su vida como quieren. Pero no es eso lo que el Señor quiere, no es eso lo que el Señor demanda de nosotros, amén. Y nosotros no es que estemos, como se dice, enfatizando mucho en lo que ellos, no, nosotros no estamos en eso, ni estamos con vanas palabrerías. Nosotros llevamos esta palabra y la defendemos porque es nuestro fundamento, gloria a Dios, aleluya. Y entonces vemos que en la exhortación, en el versículo 1 del capítulo 3, ahí mismo dice, también debes saber esto, amén. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Ya yo he leído los dos versículos que anteceden a esto, pero entonces dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué entienden ustedes por postreros días? Gloria a Dios. Hermanos, ahí está el micrófono. No sean tímidos. ¿No? ¿Qué entienden ustedes por postreros días? Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Amén, hermano. En los postreros días, nosotros vemos que aquí, como le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. No está hablando de cuando mucha gente lo pone de esta manera. Yo no lo pongo de esa manera porque yo me dejo llevar por la palabra. Amén. Dicen que es en los tiempos finales de Israel. No.
Por eso hay que hacer una aclaración. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de los tiempos postreros, los que anteceden al rapto de la iglesia, amén. Eso nosotros tenemos que entenderlo, es en nuestros tiempos, amén. Y nosotros decimos que cada día el Señor está más cerca, porque cada día nosotros vemos más cómo el pecado, la inmoralidad, la injusticia y todas estas cosas están a flor de piel. Y ya no hay nada, y ya no tiene ni siquiera ninguna clase de pudor. Y nosotros por eso es que decimos que el Señor está cerca. No sabemos, no podemos decir hoy, mañana, no, pero sabemos que está cerca porque las señales nosotros las estamos viendo y cada día son más claras. ¿Quieren ver a las madres tirando a sus hijos de un quinto piso? Padres matando a sus hijos matando a sus padres, las guerras sanguinarias y todo esto que estamos viendo. Estos son más que, como dice Mateo, principios de dolores, que es lo que nosotros estamos viendo. Por eso es que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tan peligrosos como esto que estamos viviendo ahora mismo, tan peligrosos como nosotros, si nosotros podemos decir algo es, busca al Señor, arreguíndate del Señor, amén, que Él es el único que nos puede salvar, que nos puede guiar, que nos puede dar esa protección que necesitamos como hijos, amén, que no se nos olvida a nosotros, porque quizás Timoteo tenía temor. Claro, aquí no le va a dar temor que digan, no, pero es que en los postreros tiempos va a ser peligroso. Pues cualquiera puede tener miedo, claro, cualquiera puede tener temor, pero es mejor que tú estés avisado a no saber lo que viene, amén. Entonces vamos a leer el número 2, 3 y 4 y vamos a dejárselo a nuestra hermana Eva y nos los desglosa. En esos 3 versículos hay mucho que decir. Ahí mismo, pastora, 3. No, es Timoteo, capítulo Timoteo. 3. No. Gloria a Jesús, hermano, Dios les bendiga. Dios bendiga a la audiencia en estos momentos que nos están viendo y escuchando por estos medios. Así es que me toca aquí decirla en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí la palabra, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e impíos. Vamos a tomarlo por parte. Pues como tú estabas diciendo, ¿verdad? Que ahora estamos viendo todo esto que se está sucediendo, ¿verdad? Que estos son los tiempos que nos habla aquí en esta palabra de Timoteo, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo número 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto nosotros lo estamos viendo actualmente. Hay personas que se aman a sí mismos, ellas personas que realmente están viviendo y muchos dirán, pero ¿cómo es posible? Sí, lo hay, estamos en estos tiempos, son estos tiempos que nos está hablando aquí esta palabra en el día de hoy. Son momentos donde habla aquí, ¿verdad? Que hay avaros, que hay vanagloriosos, soberbios, en todo el sentido de la palabra. Porque mire, aquí no estamos hablando de las personas que no conocen al Señor, estamos hablando aquí de la iglesia del Señor. Amén. Porque aquí dentro de todo esto que estamos hablando los hay. Hay personas que son vanagloriosas, hay personas que son blasfemos, que supuestamente dicen conocer la palabra, pero como tú dijiste ahorita, eso es lo que ellos dicen, pero la estarán llevando a cabo, estarán realmente llevando a cabo lo que dice la palabra del Señor, haciendo su voluntad. Hay desobedientes y de eso hay muchísimos, porque hacen las cosas que no tienen que hacer. Se van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando se van en contra de la voluntad de Dios, lo que acarrea son problemas. Y hay veces que hasta espiritualmente ellos se mueren espiritualmente. Vemos también aquí que dice a los padres ingratos e impíos. Eso lo estamos viendo constantemente, hermano. Cuando habla aquí de los padres ingratos y impíos. Miren, es que eso se está viendo. Yo creo que en estos puntos que estamos hablando aquí, de este versículo 2 de Timoteo, de 3 de Timoteo, estamos viendo esto en la actualidad. Estamos viendo esto en la actualidad. Dice, sin afecto natural. Mire, que no tienen afecto ahí los padres. Hay padres que realmente
va en contra de los hijos, y tanto yo le digo que supuestamente podemos decir que son cristianos, pero yo digo que es entre comillas, porque vamos a hablar de la iglesia del Señor, estamos hablando aquí, porque en el mundo hay muchísimo. Afuera de los caminos del Señor eso está rampante y eso se ve constantemente. Estamos viendo cómo hay muchos abusos de padres hacia los hijos. Estamos viendo que aún siendo padres, como que eso a ellos no les interesa. Y eso lo estamos viendo, hermano. Y la iglesia del Señor que está viendo todo esto, tenemos que entonces pedirle al Señor y clamar al Señor por ellos, para que el Señor tenga misericordia. Son implacables, son calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bueno, a ellos les gusta todo eso. No estoy hablando aquí ahora de la iglesia, estoy hablando de aquellas personas que no tienen el conocimiento, y eso tú lo estás viendo, estamos viendo todo. Personas que les encanta todo esto, que son crueles, que son personas. Cuando hablamos de crueldad, mire, es algo, una palabra bien fuerte, una palabra, ¿verdad?, que da tristeza, da pena. Y esto abarca muchos puntos, hermano. Amén. Si nosotros ponemos a desglosarlo uno por uno, nos cogería todo, porque es así, hermano. Y aborrecedores de lo bueno ¿qué? No quieren al Señor, no aceptan al Señor, no quieren venir a los caminos de Él, que es el único que puede ayudarle. Pero ellos se niegan a todo esto porque les gusta. Como dice, el diablo los tiene tan atados a todo esto que a ellos les importa, como que no hacen caso. Porque yo sé que si ellos vienen a los caminos del Señor y ellos aceptan al Señor, yo creo que para ellos todo cambia, todo es diferente. Y dice, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más, ¿ve? Aquí te lo dice más, como dice más abajo, que el de Dios. Porque eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta y eso es lo que estamos viendo. Mire, estos puntos aquí, si nos podemos relacionar, nos podemos ir al Antiguo Testamento. O sea, cuando Dios habla en Mateo, nos veía bien claro que íbamos a ver todas estas cosas y se están viendo. La iglesia del Señor está viendo todo esto en estos últimos tiempos. Que esto no es para cuando venga el fin, que si esto no es ahora que se está viendo. Y esto es lo que se está viendo y lamentablemente, ¿verdad? Si no buscan de Dios, no van a ir a ningún lugar. Simplemente que ellos están amando los deleites. ¿Qué son los deleites? Pues las cosas que del mundo, los placeres, vamos a poner las fiestas, las bebidas, las drogas. Todo esto abarca todas estas cosas que dice aquí en esta parte del libro de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Los versículos del 2 al 4. Abarca esto y mucho más. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde. ¿Sí la palabra? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, aquí claramente, como la hermana dijo, este tema es en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Efeso, amén, de aquella iglesia que había estado ahí, que fue uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, amén. Entonces, pero esto nosotros lo traemos hoy a nuestros días, amén. Y de la misma manera, quiero aclararlo desde ahora. No estoy hablando del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de la gente, de nosotros, siervos cristianos, como se quieran llamar, amén. No, estamos hablando de los agentes secretos que se meten dentro de las congregaciones. No quiero aclararlo porque después se puede malinterpretar, amén. Son agentes secretos, como yo les digo, que entran a las congregaciones, vienen con un aspecto diferente a lo que son, claro, porque a nadie le conviene venir tal como eres, enseñando a otros, no, ellos vienen como nosotros, con la misma ética, ellos tienen una oratoria tremenda, claro, ellos estudian para eso, ellos se preparan para eso mismo, para llevar una palabra errónea. Estos eran maestros que habían llegado a Efeso, de manera que había un grupo que era vulnerable. ¿Qué queremos decir con vulnerable? Que era se puede decir, un grupo que no estaban preparados espiritualmente, no estaban metidos en lo que deberían de estar. Amén. Como muchas veces nosotros los vemos en las iglesias, que se estancan, se quedan estancados. Y así mismo como cuando aceptaron al Señor, de la misma manera, así están hasta los días. Pues, ¿qué pasa con esas personas que son la presa fácil
de aquellos que traen una palabra errónea, porque ellos se la creen y entonces empiezan a decir, sí, amén, amén, palabra de Dios, pero no se ponen a escudriñar las escrituras, no saben si lo que le está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces esa gente, los agentes secretos, son ciegos, guías de ciegos, y entonces tienen estas cualidades, estas características que nosotros no podemos dejar pasar así por alto, como la hermana Eva ya las ha leído, amén, pero que nosotros debemos de conocerla. El apóstol Juan dijo que probemos los espíritus, amén, porque muchas maneras, en muchos lugares se hacen diversas manifestaciones que no son de Dios, se atribuyen a Dios, pero no son de Dios, amén. Ustedes mismos lo han visto y se ha visto en muchas maneras. No, porque viene fulano de tal, el que echa fuego por la boca. ¿Será eso de Dios? Hay cosas que se le atribuyen al Señor, pero que realmente no son de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas. Y entonces el versículo 2, cuando la hermana Eva leía, decía, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ella ya lo había explicado. ¿Qué es lo que eso abunda hoy en nuestros días? Hombres amadores de sí mismos. Y no estamos hablando de los inconversos. Estamos hablando de líderes, de pastores, de miembros de la cédula, de maestros, de todas las personas que son las que presiden. Estamos hablando de esas personas que dice hombres amadores de sí mismos. Cuando tú empiezas a sentirte egocéntrico, ya no está Dios ahí. Y entonces dice que amadores de sí mismo. Una persona amadora de sí mismo es una persona que me amo yo y yo soy yo y no hay más nadie, ni siquiera Dios, no. Y entonces sigue diciendo ávaros. Eso también es algo que abunda hoy en nuestros tiempos. La avaricia. ¿Qué dijo Timoteo? También en la primera carta, en la primera epístola, que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Amén. No está mal que tengas el dinero. No está mal que tú tengas el dinero. El dinero es un medio. Amén. Que nos sirve a nosotros para sobrevivir. Pero lo que sí está mal es que tú ames el dinero. Y esa es la avaricia. Una persona que ama el dinero más que a Dios y más que cualquier otra cosa. Porque se vuelven fanáticos del dinero. Es algo que ellos tienen, que no pueden vivir sin el dinero. Se levantan y se acuestan con el pensamiento en el don dinero. Dios bendiga a la audiencia. El asunto está que son encubiertos y se visten son lobos, pero se visten de oveja. Son teólogos muy preparados en la palabra y tienen espíritu de convencimiento. Saben cómo sacar ventaja al que no está preparado en la palabra. El avaro, que se llama a sí mismo, utiliza el evangelio para ellos lograr propósitos, tener bienes, enriquecerse, que compro avión, que compro carro, que barco, que viaje, y utilizan el nombre de Dios en vano, porque son ávaros y a la misma vez vanagloriosos, se glorían. Dice que son soberbios. Usted sea una persona soberbia, prepotente, y estos son blasfemos y desobedientes a los padres, porque ellos ignoran las bases bíblicas de los padres. Ellos traen unos mensajes que son convencedores, pero que no son todo verdad. Traen parte verdad y parte no es verdad.
Por eso ellos se llaman ingratos y impíos. Porque hay que definir esto. A veces oímos decir que no hay, el impío es el que está haciendo uso de estos medios. El inconverso es el que no ha conocido a Dios. El santo es el que le sirve a Dios. Estos hombres son ingratos e impíos. No les importa quién le puedan pasar por encima para obtener y lo que quieran hacer para obtener un propósito. Cuando habla que son sin afecto natural, ¿cuál es lo natural de un hombre y lo natural de una mujer? Pues afecto natural puede definirse como sentimientos de madre a padre, filial. Pero también viene el asunto de el género de sexo. ¿Ok? Ellos son sin afecto natural. ¿Sabe? El afecto natural es que un hombre sienta por una mujer y una mujer por un hombre. Y que los hijos y los padres tengan respeto y principios. Eso lo estamos viendo en nuestros días. Y dice que son implacables, son insaciables. Y calumniadores, pero la palabra que me ha calumniadores, ok. Intemperante es una persona que no tiene control, que no tiene freno, que es una bestia, que va desbocada a buscar, a saciarse en lo que quiere y alcanzarlo. Eso es intemperante. Una persona temperante es una persona con dominio propio. Son crueles y aborrecedores de lo bueno. Pero yo quiero decirle que no se presentan así. Entra dentro de nuestras congregaciones y dicen, aquí me dice el Señor que necesito tantos billetes de 500. Y ya Dios me habló. Eso es blasfemar, usar el nombre de Dios. Que Dios me dijo que tanto, que esto, hermano, y muchas personas sin poder entender estos rasgos tan grandes que están allí, sueltan y van y dicen, no, y hasta dicen, bueno, es Dios, porque ellos todo lo que hacen, oiga bien, lo hacen en el nombre de Dios, y Dios no está allí. Amén. Amén. El Señor continúe bendiciendo a nuestra pastora, pues ya nosotros vemos ahí la explicación que ella ha dado y claramente sí. Precisamente, por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos en esta palabra, porque saben que durante mucho tiempo nosotros vemos, no solamente lo podemos ver en diferentes lugares, no solamente acá, sino en diferentes lugares, nosotros podemos ver esto que está aconteciendo diariamente. Se dan títulos, como la pastora ya lo ha dicho, se dan títulos ellos mismos, porque entre ellos mismos tienen una corporación, creo yo, que ellos mismos se otorgan títulos entre sí, simplemente para traer beneficios de la palabra del Señor. Pero realmente, ¿Dios estará ahí? No, Señor, de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser más inteligentes. El enemigo, el diablo siempre ha tenido diferentes tretas para engañar, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, aleluya. Entonces, en esta palabra que nosotros vemos, el Señor, el apóstol Pablo claramente le hace esta exhortación a Timoteo. Y esa exhortación no solamente es para Timoteo, es para nosotros hoy en día, para mí, para ti, para que estés apercibido. Los tiempos se vuelven malos y si tú te confabulas con estas personas, asegúrate primero lo que tú estás escogiendo, porque nosotros no podemos estar escogiendo una cosa y escogiendo la otra. Que tú ignores, la ignoras porque así te place a ti ignorar estas palabras. Pero esta palabra está aquí escrita, amén. Y entonces es para nosotros, para que las escudriñemos, para que no caigamos en estas tretas del enemigo, de estas personas que se disfrazan y llegan a nuestras vidas con engaños para hacernos caer. Y muchas personas se quedan ahí. Muchas personas se quedan en ese letargo, se quedan ahí porque simplemente no quieren enfrentar una realidad. Esconden la cabeza como el avestruz, porque no se quieren enfrentar a esto. Amén. Hay muchas congregaciones que ahora mismo están siendo engañadas
Millones de personas que están siendo engañadas, llevadas con una palabra que en parte es verdad, pero lo demás es embuste y mentira y lo que ellos quieren decir para ellos saciarse de ellos. Pero no, entonces no ponemos esto como bajo la lupa, no lo ponemos. No lo observamos y no lo estudiamos. Por eso es que muchas personas están así como están. Y tú les preguntas y no saben. Pero viene alguien y a todos le dicen amén. A todos le dicen gloria a Dios. Y a todos le dicen aleluya. Simplemente porque, no sé, les da pereza estudiar. O no sé, no entiendo, no los entiendo. Porque esta palabra es para eso que fue dada esta palabra. Como ya lo habíamos leído en el versículo 16. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, dice aquí, útil para enseñar, amén, para enseñarnos a nosotros mismos, a lo que nosotros estamos hoy viviendo, y cada día tiene la palabra diferentes tipos de enseñanzas a nuestras vidas. Entonces sigue diciendo en el versículo 5, ¿quién me lo lee? La hermana Nilsa. Ahí. Gloria a Dios, aleluya. En nombre de Jesús. Dios, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo, y a los televidentes también, más y más y más. Tenemos aquí en el capítulo 3 de Timoteo, versículos 5 al Así solamente. 5 nada más. Uh-huh. Que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A todos evita. Uh-huh. Diga. Aquí en Comente. sí, aquí pues como estamos comentando, ¿verdad? Estamos viendo falsos maestros, falsos predicadores que se paran ante un altar, y pues la palabra del Señor está siendo transversada. No están hablando la palabra tal y como está escrita. Y si la predican, hay veces que se predica, pero a su conveniencia. Amén, la aleluya. palabra no es para jactarse ni para, ¿verdad?, lucrarse, sino para edificación. Amén. Para saber que Cristo, ¿verdad?, que Cristo dejó una palabra, y una palabra para que vivamos de acuerdo a como está escrita. Amén. No se le puede añadir ni quitar. Amén. Hay de aquel que le quite y le añada a esas escrituras. Gloria a Dios, Amén. aleluya, santo. Señor, continúa bendiciendo a nuestra hermana. Pues preciosa explicación que ella ha dado para este versículo 5. Amén, en la cual ya nosotros hemos hablado que tendrán apariencia de piedad. Bueno, aleluya. Yo me reía esta tarde cuando el pastor estaba en su segmento del mediodía, porque él estaba hablando de la santidad. Entonces estaba hablando de las faldas largas, del pelo largo, que los hombres también muy recataditos, igual que las damas, bien decorosas. Amén. Llamamos santidad aquellas que llevan falditas largas, camisitas holgadas, sí, eso es parte de, porque a Dios le interesa tu exterior, tanto le interesa tu interior como tu exterior, pero cuidado, porque la santidad conlleva muchísimas cosas. Son muchísimas, porque si vamos a ver la santidad, el carácter, las actitudes, hay muchos detalles que conlleva una santidad, una completa santidad. Amén. Amén. Amén, sí, a eso iba, exactamente, explicar. Tendrán apariencia de piedad. Apariencia es algo que tú puedes ver y que una persona aparenta. Amén. Como la hermana dijo, no todo es santidad. Claro que no, hermana, santidad se envuelve en muchas cosas, más que la apariencia, pero claro, la apariencia personal de nosotros tiene que ser como marca la palabra. Amén.
Entonces, porque a Dios le place. Pero dice que estos tendrán apariencia de piedad. Y cuando está hablando de apariencia de piedad, es que si se tiene que vestir con una falda que le llega hasta los tobillos se las pone. Y una camisa que le queda hasta acá, hasta el cuello, se la pone. Y se tiene que dejar el pelo bien largo, pues se lo deja. Y si se tiene que dejar las cejas como McDonald's, también se las deja. Claro que sí, porque para eso es que ellos se proponen. Ese es el objetivo de él. Acuérdense que Satanás era un ángel de luz, amén. Y de la misma manera que era un ángel de luz, que es un gran imitador de Dios, amén. Y él quiere hacer todas las cosas que hace Dios, pero no puede porque su poder no es como el poder de Dios, amén. Amén. Y entonces por eso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo van a negar la eficacia de ella? Pues claro, hermano, porque nosotros tenemos esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ustedes no me digan a mí que ustedes no se van a dar cuenta. Claro que sí, hermano. Cuando aquí dice pero negarán la eficacia de ella, es, número 1, su vida es un guiñapo. Su vida personal está hecha un guiñapo. Porque no es un siervo de Dios. No tendrá un testimonio claro. Y cuando tú no tienes un testimonio claro, quizás tú puedes engañar a estos 2 y a estos 3. Pero a la persona que tiene una visión espiritual de parte de Dios, tú no los vas a engañar. Y la palabrería y la oratoria que tú sepas, tampoco convence al siervo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar esta palabra profundamente. Y vuelvo a lo mismo de la palabra. ¿Por qué? Ayer yo escuchaba una predicación ahí de un hombre ahí. Entonces, lo más bien, wow, tremenda palabra. ¿A quién no le gusta comerse una comida buena? ¿A quién? A todos. Yo lo escuché hasta el final. Cuando llegó el final, el hombre salió con unas clases de disparates que yo dije, ¿y esto de dónde salió? Yo me quedé así, yo dije, el Señor se ha caído al diablo. Como esa gente tienen una oratoria tremenda, pero siempre van a caer. Porque aquí dice, en el final, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia de esta palabra. Esta palabra es eficaz. Amén. Entonces, ellos con las cosas que ellos hacen, con su diario vivir, la van a negar de una o de otra manera. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que supuestamente son los que llevan a una congregación y su vida y su entorno está hecho una porquería? Muchas veces lo hemos visto. Entonces, ¿qué testimonio tú le vas a dar a los de allá afuera? ¿Cómo tú les vas a enseñar? Y lo peor es que ahí también hay siervos de Dios. Hay gente, pero que no se atreven a decir nada, no se atreven a hacer nada. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces está dejando como la palabra del Señor por el suelo. Está pisoteando esta palabra. Amén. Pero sí se puede decir, yo amo al Señor, yo amo a Dios. Solamente por hablarlo y por hacer todas estas cosas y por sacar beneficio de esta palabra. Pero realmente, al final de todo eso, el Señor los deja en vergüenza, porque el Señor no puede respaldar una palabra que no ha sido enviada por el Espíritu a las personas. Pues que Dios le bendiga nuevamente. Amén. Apariencia es algo que parece. Se parece. Es una imitación. El que conoce el sastre conoce tela. Y sabe de costura. Y dice, este material es tal. ¿Sabe? Lo conoce y lo llama por su nombre. Amén. Pero usted puede ir a comprar un traje de buena marca, de una tela fina, y puede ir a otra tienda y puede encontrar el mismo traje,
pero no es la misma tela, el mismo corte y es más barato. Pero es una apariencia, se parece como una copia. Sí, amén. Entonces, la apariencia es algo que parece ser, que aparenta ser, que esa apariencia a muchos les parece, es verdad, que es verdad, porque se parece mucho, está casi igual, lo dice bien, lo está diciendo bien bonito. Ve, a la apariencia de piedad que lleva en su arenga, en su mensaje, en su oratoria, pero se le cae el asunto, el negocio de la mata, cuando dice que negará la eficacia. Eficaz es algo, la palabra dice que viva y eficaz, y cortante, más que espada de dos filos. ¿Ok? Entonces, negará la eficacia de esta palabra que es verdad. Cuando esta palabra llega a tu corazón y a tu vida, es tan eficaz que dice el salmista que la palabra de Dios es tan linda que convierte el alma que es la bandida pecadora. Llega la palabra y le corta todo, la gangrena, lo acicala, le corta lo dañado y la convierte, el alma la convierte. Amén. Y entonces cuando el alma es convertida, ya no es una apariencia lo que hay, ya es una cosa genuina y real, porque la palabra de Dios le convirtió el alma, y entonces eso es eficaz. Trae unos resultados eficaces. La palabra trae unos resultados positivos eficaces, que son bien notorios. Amén. Si usted es observador, es bien notorio. Ellos, cuando en algún momento, tú sabes que las ropas tienen ¿cómo se llama esto? El label. En algún momento se le sale la etiqueta. Y dice, adiós, pero si esto es hecho en China. Y están diciendo que es de USA, ¿ok? En algún momento al diablo se le deja ver la cola o el rabo, la pezuña. En algún momento ellos, la persona que es de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, pues se le cae el asunto, porque cuando vemos su vida, cuando vemos su trayectoria, cuando vemos las cosas que hacen o que dicen, estamos dándonos cuenta que solamente habla y dijo, pero la palabra en ellos no ha hecho nada. Cuando la persona, la palabra ha llegado a la persona, ha sido tan eficaz que hay unos cambios radicales que afectan positivamente al hombre y a la mujer de Dios. Y si usted mira bien a esta gente, usted se va a dar cuenta que en alguna manera usted dice aquí como que no sé, algo como que no cuadra, algo como que está raro. Gloria al Señor. Porque hermano, yo veo, ¿sabe para qué? A veces estoy viendo, a veces veo este viejito que se llama el Dr. Charlie. Ajá. Y un día dijo una cosa y yo dije, ¿qué pasó con el Dr. Charlie dijo que los que se suicidaban pues que podían ser salvos. Yo, oh my God, eso lo dijo ahí en televisión y la sala llena de gente. ¿Okay? Entonces vemos a la otra señora que dijo que ser pobre es ser un espíritu de miseria que tenía la gente. Porque ser rico, a Dios le quería que fuéramos ricos, ¿ves? Porque mire que decían que Cristo era rico. Fíjense que tenía un tesorero que robaba y él ni se daba cuenta de tanto dinero que había. Fíjense, el tesorero que era Judas robaba del tesoro porque Jesucristo era tan rico que tenía un tesorero y había tanto dinero que sustraía el dinero del tesorero y Cristo no se daba cuenta.
Y usted sabe, esa es doña Wanda. Entonces, porque yo le digo doña Wanda con todo respeto, no, pero yo no creo que es que se le sale esas cosas y usted se da cuenta y dice, no, pero entonces son amadores de sí mismos. Y estas señales las estamos viendo ahora, porque es ahora que las estamos viendo, antes de la iglesia irse. Amén. Esto no es para después allá, para el tiempo del fin del anticristo, de la tribulación. Esto es ahora, antes de la iglesia irse. Usted va a ver todo este montón de vividores. Amén. Esa es la palabra. Vividores. Entra. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien tiene un comentario, se puede levantar libremente, coge el micrófono y hablamos, porque para eso estamos acá, para hacer un círculo. Claro, acá aprendemos todo. No, amén, hermano, no se sienta cohibido. Relacionado, que Dios le bendiga nuevamente con lo que la pastora estaba hablando, ¿verdad? Aquí cabe en los versículos que se leyó aquí, donde habla, ¿verdad? De las personas que son avaras, que son vanagloriosas, y ella explicando y hablando, ¿verdad? Pues yo creo, ahí entra estas personas que comentaba la pastora, doctor, esta señora, como no dice, Wanda, así que se llama, ¿verdad que sí? Y entonces son personas que se aman a sí mismos. Llega el momento que se les suben los humos, yo digo, a un extremo, que se olvidan de la palabra del Señor, se olvidan lo que han estudiado, lo que han leído, lo que Dios le ha enseñado, y entonces se pegan a dar todo el ego. Yo soy esto, yo aquello, y yo hago como yo quiero. Y entonces ahí es donde entra esto. Entonces, lamentablemente, como ya ha cogido, como tú comentaste al principio, que hay muchos quizás que no tienen el nivel de la sabiduría, o que no han querido leer ni aprender, caen en estos errores. Entonces sí le creen todo lo que ellos comentan y lo que ellos dicen. Son personas que son vanagloriosas, son personas que se aman a sí mismos, son personas, como dice aquí en este versículo, que son desobedientes a la voz de Dios, porque es a la palabra lo que están desobedeciendo. Son personas que son blasfemos, porque están blasfemando, ya no están llevando la palabra como tenían que llevarla, como dice aquí correctamente, sino que están tergiversando la palabra del Señor. Y lo utilizan porque Dios es esto, Dios es aquello. Mire, ¿qué es eso? Lo tienen como que si fuese un juego, y Dios no es un juego. Dios es Dios sobre todas las cosas, y hay que respetar, amarlo y tenerle no un temor de odio, sino con reverencia, con amor verdadero. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero aportar. En esto estamos viendo, y es lamentable, porque hay personas que se quedan oyendo esa falsa doctrina porque no quieren tener sometimiento, no quieren sometimiento a esa palabra. Y es lamentable también ver cristianos que yo me los encuentro por la calle muchísimo, porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Hay cristianos que no dan testimonio fuera de la iglesia, no, a veces dicen ser de Cristo, pero que vienen con piedad, con caritas de piedad, le hablan a uno, pero ¿qué pasa? Cuando uno viene con el verdadero evangelio de Jesucristo, porque la verdad es que el evangelio de Jesucristo lo han pisoteado, porque están llevando un evangelio mediocre. Y cuando se le habla el verdadero evangelio, al principio están con caritas de piedad, pero después sacan un monstruo que no quieren que le hablen del verdadero evangelio, porque no quieren sometimiento a esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pues en el principio yo les decía que hay personas que antes de enfrentar la realidad prefieren quedarse ahí. Prefieren hacerlo del avestruz, meter la cabeza en la arena, para no ver ni contrarrestar lo que está mal. Amén. Pero yo les decía en una ocasión que esta palabra es tan clara y es como una luz que ilumina hasta la más pequeña cosita que hay en la vida de nosotros como creyentes, que aunque nosotros no queramos cambiar las cosas, esta palabra te confronta. Esta palabra siempre te va a estar confrontando en tu vida. Y si tú andas mal y te gozas en los deleites de la carne,
más que en las cosas del Señor, pues más te va a confrontar esta palabra, porque esta palabra eso es lo que hace, confronta tu vida y te enseña a cómo debes vivir una vida piadosa, amén. Pero realmente hay personas que no quieren enfrentar esta realidad, y entonces yo les explicaba, porque viví una experiencia que un día me impusieron, vamos a decirlo así, me impusieron porque no era de mí. Vino una persona, porque aquí hay niveles, ¿ves? Entonces, pues hay unas personas que están encima de ti, por encima de ti, y lo que ellos digan, pues eso es, no es lo que yo diga, amén. Me impusieron a mí una persona. Pues, en lo que las cosas están o no están, estaba bien todo. Hasta que no era yo sola, eran varias personas. Hasta que llegó el momento crucial, que había que hablar claro y que había que exponer las cosas a como son. Y me sale esa persona con un montón de cosas. Al principio, como les digo, era bien. No, claro, el hombre, mucha ética, mucho conocimiento en la palabra, claro, pues un teólogo, hello. Estamos hablando de una persona que conoce la palabra. Y pues, muy bonito. Y cuando llegó el momento, cuando yo me quedé, ¿qué? Mírate, que tú me estás diciendo a mí que la doctrina no es importante, ¿en qué yo me perdí aquí? Y entonces cuando yo lo confronté, le dije a las demás personas, mira, fulano, mira lo que dice, mira lo que está diciendo, ustedes no ven esa cosa que está diciendo, un disparate ahí, que aquí todos somos hermanos, que los católicos, que los mormones, que si los pentecostales, que si los aleluya, que si los adventistas, no, que aquí vamos a amarnos todos en el amor del Señor, no, la doctrina no importa, eso son cosas aprendidas, dogmas de hombre, y así empezó. Cuando yo le dije a la muchacha que estaba cerquita de mí, al lado mío, yo le dije, ay Dios mío, pero tú no escuchaste lo que está diciendo este hombre. Y ella me dijo, ay Elena, pero vamos a orar. Yo dije, que voy a orar. Mira, yo no, así pase lo que pase. Y hagan lo que van a hacer conmigo, háganlo. Pero yo no me voy a prestar para eso. Primera, no tengo tiempo. Segundo, esto va en contra del fundamento de la palabra del Señor, que es nuestro fundamento. Y a la verdad que yo no estoy aquí para perder tiempo, porque a eso yo le puedo llamar una pérdida de tiempo. Y yo le entiendo que algunas personas digan, pues vamos a orar. Pues ora tú por él, ora tú, sigue orando por el servidor ese, sigan orando, sí, claro, pero de ninguna manera estoy de acuerdo en lo que él ha dicho, de ninguna manera apruebo las palabras que él ha traído, porque ese hombre dice que es ¿cómo se llama? Internacional. Eso mismo, un ecuménico, así mismo se lo dije yo enfrente de todo el mundo. Usted lo que es, usted me perdona, pero usted es un ecuménico y ahora mismo yo se lo digo y que usted está haciendo el trabajo del diablo y usted me perdona, pero usted es un hijo del diablo y usted se va a ir al mismo lugar donde se fue San Pablo, ¿fue? San Pablo. Entonces, así se lo dije con todas las palabras, porque hermano, una cosa es que nosotros tengamos pues mucha misericordia, mucho amor, pero a eso nosotros no le podemos pasar la mano. Nosotros estamos acá para defender esta palabra. Nosotros estamos, y si nosotros no defendemos esta palabra, ¿quién la va a defender? ¿Quién? No, pues si ellos la saben de sobra, si esa gente se visten para eso, ellos se preparan para eso, para engañar al que se deja engañar y al que quiere ser engañado, ¿no? Amén. No, yo les digo que ese hombre tiene libros y mucho estudio, mucha teología, pero nada de eso, nada. Para mí, desde el momento en que yo lo vi, no me cuadró. No me cuadró. Bueno, porque yo les digo, sí, ellos son la palabra, pero que al dar el toque final, no lo supo dar. Y al él no supo darlo, pues
Los demás se quedaron, todo el mundo se quedó, menos yo. Menos yo, porque yo digo, no, yo no voy a ser responsable de esto, porque esta es una palabra que no está bien traída. Y cuando tú me dijiste a mí que en la doctrina no importa, que aquí todos son hermanos, pues imagínate. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué podrán decir entonces? Vamos a pedir a nuestra hermana pastora que nos lea, Señor, que nos lea el 6. Señor. Unos a otros y empujándose. Hay que contender con valor por esta palabra. Dios le bendiga nuevamente. El 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Sabemos que las concupiscencias son pecados. Hoy en día nosotros vemos escándalos y escándalos sobre escándalos dentro de la iglesia. La católica ya, pues, que es una secta, eso está minado, ¿sabes? Con la homosexualidad y es una cosa tremenda. Eso no es de ahora. La historia de la iglesia habla de las barbaridades que han sucedido en la iglesia católica romana. Pero en la iglesia de Cristo se meten estas cosas y a veces oímos cosas terribles que si mira, tú sabes lo que pasó allá, que el pastor y ¿qué fue lo que hizo? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ese no era pastor. Ese era uno de esos que tenía apariencia de piedad, pero que viste cómo cayó en las garras del diablo, porque cavan su propia tumba y el Señor los hace quedar en vergüenza. ¿Viste? Entonces, oímos todas estas cosas terribles. Mira que si allá vino fulano y que todo el dinero que allí, que había, qué sé yo, una malversación de fondos, qué sé cuánto. Pero todo esto que está sucediendo, los adulterios dentro de la iglesia, la fornicación, esas mujercillas que llegan, porque también llegan disfrazadas, amén, pero llegan en busca de hacer caer a los varones dentro de las iglesias, igual que a las viceversa. Esas mujercillas cargadas de pecado. El apóstol Pablo le da duro a las viudas jóvenes, a las que se quieren casar y qué sé cuánto, porque hermano, pero llegan estas que se llaman, yo les llamo, muchos les decimos las Dalilas, y los Dalilos llegan, ¿me entiendes?, para destruir. Son también lo que estamos viendo en estos postreros tiempos, y se llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Hermano, las concupiscencias son pecados. Y dentro de las congregaciones suceden muchas cosas terribles y tenemos que estar bien pendientes y no hermano, que hay que tener amor y que hay que ser tolerante y que hay que pasar estas cosas porque pues, no hermano, las cosas se le dicen como son y si no las acepta como son, como dice la Biblia y se tiene que ir de la congregación, pues es porque se tiene que ir, sí. Porque nosotros no podemos cambiar las cosas porque una persona vino con esas malas costumbres, con esas malas cosas. No. La iglesia de Dios tiene que ser depurada. Tiene que ser depurada y disciplinada y ordenada. Y cuando vemos esos tipos de desórdenes nosotros tenemos que levantarnos, amén, y hacer lo que se tenga que hacer. Amén. Porque se meten esas cosas en la casa del Señor, hermano, donde hay poquita gente, pues quizás no tanto, pero estas congregaciones de mucha gente, usted sabe todas las cosas que el diablo se atreve a hacer allí. Y si la gente no tiene visión, el pastor no tiene visión, eso es una cosa tremenda, ¿me entiende? Por lo tanto, le oramos a Dios porque en estos postreros tiempos todas estas cosas se van a meter están dentro de las congregaciones, que no son de nosotros. Están allí porque son agentes enviados del enemigo, porque como el caballo de Troya nos mete adentro el caballo con el enemigo para de allí desbaratar o escandalizar, traer escándalo a la obra del Señor. ¿Entiendes? Y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando llegan estas cosas,
a nuestra iglesia. Aquí somos pequeños y sin embargo hemos visto unos casitos, ¿saben? Unos casitos. Gloria a Jesús para siempre. Hombres que llegan pendientes a cuál es la muchacha más bonita, la mujer que está viuda y soltera, viceversa, todas estas cosas. Y mujeres también cargadas de pecado. ¿Usted sabe lo que es cargado de pecado? Si fuera pecado, cargado, eso es un bolso de pecado, un fracatán de pecado. Y se meten dentro de las congregaciones. Y esto el diablo lo hace, hermano, para tirarle mancha a la obra limpia de Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado y velar la obra de Dios. Y hay que estar pendientes. Si usted no puede hacerlo, mira, arrímese al pastor o arrímese allá, ore. No siempre orar. Mira, yo estoy viendo esto, está pasando esto. Amén. Porque en estos años que yo vivo en el Señor, hermano, mire, qué cosas grandes hemos visto. Mucho ojo. Amén. Así como dijo la pastora Cinio, pues sí, mucho ojo. Eso es lo que tenemos que tener, mucho ojo físico, pero también metiendo ahí pegado en lo espiritual, porque hay cosas que nosotros no podemos ver físicamente, pero que el Espíritu siempre nos los revela. Amén. Y agregando un poquito más al versículo 6, si yo les había hablado un poquito antes de la gente que son pues débiles, amén, de la gente que son débiles en el conocimiento, vamos a decirlo así, pues también estas son las presas fáciles para caer, no solamente decir las mujercillas, sí, como dice aquí, es que yo me río, el apóstol Pablo saca unas palabras, pero aquí las mujercillas, bueno, a veces, en ocasiones se ha visto, ¿verdad? Pero que la mayoría de pues, la Iglesia Católica, ya no hablamos de ella, pero en las congregaciones modernas que están saliendo, hay mucho, esto abunda. Exacto. Que no tienen ningún fundamento, que están ahí como el pescado para ver lo que cae y para poder coger lo que ellos quieren coger, y para eso es que están. Y entonces, por eso... ¿Ah? Amén, pero sí, por los panes y los peces, pero no solamente por los panes y los peces, sino están con una encomienda que es, como dijo la pastora, manchar el testimonio de la iglesia, este evangelio, y ese es el propósito con el que están. Son agentes secretos satánicos para dañar la obra del Señor. Amén. Vamos rápido al 7. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos: 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIP, Tampa.